Julian apenas podía alimentarse con lo que ganaba lustrando zapatos. Se instalaban todos los días. En una concurrida calle de Nicosia, en Chipre, gastaba casi todo el dinero en cigarrillos y alcohol. Hace una década Julian emigró de Bulgaria a Chipre en busca de trabajo. Un día Philip, un pionero de Misión Global, también de Bulgaria, caminaba por allí. Saludó a Julian y le preguntó si necesitaba algo. Julian se sorprendió. Nadie le hacía hecho tal pregunta en mucho tiempo. Fue hermoso oír que alguien se interesaba de él, en su propio idioma, pero Julian no contestó la pregunta y solo le ofreció lustrar sus zapatos. Mientras Julian le lustraba los zapatos, Philip le dijo que Jesús nos ama a todos, sin importar qué situación estamos. Al día siguiente, Philip regresó y otra vez le preguntó a Julian si necesitaba ayuda. Julian se sorprendió por el regreso del extraño. Esta vez Philip no necesitaba que limpiara sus zapatos, así que solo hablaron y buscó entre los libros que traía. Eso lo hizo rutina. A veces Philip le leía la Biblia a Julian, así que el limpiabotas le contó que había trabajado en construcción luego de llegar con su familia a Chipre. Perdió su trabajo y fue expulsado de su hogar por causa de la bebida. Su familia y sus amigos lo habían rechazado. Un día Julian llevó a su nuevo amigo al edificio abandonado donde dormía. Su cama era un piso duro. La escena sacó lágrimas de los ojos de Philip y oraron juntos en la calle. Julian se sintió apreciado y sintió el amor de Dios a través de la actitud del pionero. En ese momento se entregó a Dios. Aunque había bebido y fumado por 35 años, ese día Julian decidió dejar el alcohol y el tabaco. Aunque había fumado muchísimo, lo abandonó una semana después. Su familia lo recibió de vuelta en el hogar y ahora habla de su amor por Dios a todo lo que quiere oírlo. Philip siempre lleva consigo estudios bíblicos en búlgaro. En 3 años, 8 personas han sido bautizadas gracias al trabajo de Philip. Un buen número para un país con más de 1 millón de personas, donde la iglesia adventista tiene solo 100 miembros. A menudo pasa su tiempo mezclándose con las personas y conociéndolas allí donde están. Por favor, oren por los pioneros como Philip que comparten un mensaje de esperanza con sus comunidades. Gracias por apoyar a Misión Global. Buenos días, un feliz sábado, querida familia, un placer saludarlos esta mañana. Queríamos tenerlo a Jafet, pero Jafet no ha podido estar con nosotros, así que es una alegría esta mañana tener aquí a mi querido amigo Marín. Marín, bienvenido, Marín López, el pastor que trabaja en el distrito de Luis Espinosa número 2. Quiere decir que en Espinosa hay número 1 y número 2, el pastor está en el número 2. Él pertenece a la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Grijalva para la Unión Mexicana de Chiapas. Marín, ¿cómo han pasado la pandemia? Empezamos a grabar hace muchos meses y parecía que esto iba a durar un trimestre y vamos a acabar el año. Un saludo para todo el distrito. Buenos días, Pastor Saúl. Es un placer saludarle. Gracias a Dios hemos avanzado y progresado con el asunto de la pandemia y ahora tenemos luz verde para reunirnos con grupos pequeños y aquí tenemos 32 grupos pequeños en el distrito de Espinosa 2 que estamos haciendo la guerra al diablito para gloria del Señor. Amén. Qué lindo, la verdad que sí, vale la pena. Muy bien, y está Joshua López, es compañero de ministerio, él está ahora en la montaña, estamos testeando a ver si puede vivir solo y sobrevivir.
Él está ayudándonos con la iglesia de Chamberlain y también con los hermanos de la iglesia vecina de Harrisburg. Bienvenido, Joshua. Hola, pastor, muchas gracias. Pues aquí estamos, gracias a Dios, ahora aprendiendo un poco acerca del ministerio de una manera tal vez más individual, aunque los planes es que no muy lejos, pues Dios nos dé la oportunidad también de tener compañía para poder trabajar en equipo aquí en Chambersburg y en Harrisburg. Amén, amén. Sí, claro, le damos el saludo desde acá. Espero que el sábado nos sintonice. Seguro que va a estar en primera pantalla, en primera línea, sintonizándonos la novia de Joshua. ¿Cuál es el nombre de ella? Recuérdame. Ella es Madeline, se llama Madeline. Oh, Madeline. O sea que vamos a tener dos Madeline en el equipo, ¿no? Madeline Malavé, Madeline López. Bueno, damas y caballeros, saludos a los hermanos que nos están sintonizando en Colombia. Saludos a los hermanos de Colombia. No me voy a olvidar a los hermanos de Perú. Y ahora voy a mandar un saludo a los hermanos de Chiapas. Espero que el sábado nos puedan ver en Chiapas, en todo ese hermoso estado de Chiapas, compartir la palabra de Dios. A los hermanos de Harrisburg, un saludo, a los hermanos de Chamber, a los hermanos de Reading, de Filadelfia y de todo este estado tan lindo que se conecta con nosotros. Parece mentira, ya estamos en el 12 de septiembre, hermanos, 12 de septiembre, sábado 12. El pensamiento especial o el pensamiento que nos ha guiado toda la semana es el versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que la historia de Jesús, ¿no? Compartir la historia de Jesús, creo que es lo más sublime. Y en esta lección tenemos noticias increíbles, ¿no? Esas buenas nuevas. La gracia de Dios no está disponible solo para unos pocos elegidos. El evangelio es para todos, la salvación es para todos. El perdón, la misericordia, la clemencia, la gracia son para todos los seres humanos de la raza humana. Con su amor, Jesús transforma nuestra vida y nos invita a compartir esta experiencia con los demás. Solo aquella persona que ha sido cambiada por el poder de Dios es capaz de compartir su testimonio, su experiencia con los demás para que también ellos sean transformados. Si tú no fuiste transformado por el Señor, va a ser muy difícil que tú puedas compartir con otros ese mensaje. Por esa razón, en la lección de esta mañana, voy a introducir al pastor Joshua, que nos va a contar un poquito la base de nuestros testimonios. ¿Cuál es la base teológica? ¿Por qué debiéramos nosotros testificar, Joshua? Gracias, pastor. Algo interesante en la Biblia que a mí me llamó la atención un día que estaba estudiando estos evangelios. En el primer capítulo del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan está describiendo aquí la naturaleza de Dios, la naturaleza divina y el origen que tiene. Está diciendo que existe desde siempre y para siempre. Sin embargo, en la primera carta, en la primera epístola de San Juan, dice ahí en el versículo 1, también en el capítulo 1, le pone nombre y apellido. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y le pone nombre y apellido, porque fíjense en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, yo creo que una de las bendiciones que tenemos nosotros es poder compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia personal con Cristo Jesús. Y una manera de testificarlo es a través de la transformación que Cristo ha realizado en nuestra vida. El estudio de esta semana nos dio una descripción, un desglose en Efesios capítulo 2. Y nos muestra cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y nuestra vida después de conocer a Cristo. Ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al 3, nos explica un poco cómo es la vida de un ser humano antes de conocer a Cristo, cómo es la vida del ser humano antes de recibir la salvación. Y nos dice en el versículo 1, en el capítulo 2 de Efesios,
que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En el versículo 2 dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. En el versículo 2 al final dice también que éramos hijos de la desobediencia. Y en el versículo 3 dice que nosotros andábamos en nuestros propios deseos y en los deseos de nuestra propia carne. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, antes de recibir ese perdón, esa salvación, nosotros íbamos caminando sin rumbo, íbamos caminando sin saber a dónde íbamos, de dónde veníamos, para qué estamos en esta tierra. Y cuando conocemos a Cristo, recibimos una identidad especial. Y dice en el versículo 4 del capítulo 2 en Efesios, que gracias al perdón y al amor de Dios, nosotros recibimos misericordia y vivimos juntamente con Cristo por gracia. Y en el versículo 7 dice que ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir las abundantes riquezas a través de la gracia y la bondad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y sin duda alguna, cuando nosotros finalmente decidimos aceptar a Dios, tenemos la responsabilidad de poder compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 10. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a Dios y finalmente aceptamos su voluntad en nuestra vida, podemos ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que seamos embajadores, para que podamos anunciar las virtudes de Dios que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó de ser hijos de la ira, para poder hacer buenas obras, para poder contar su gracia con las demás personas. Qué lindo, ¿no? Es maravilloso ver el antes y el después. Hoy está de moda, ¿no? En la gente que hace propaganda de un producto dice, miren, esto era antes y miren cómo quedó con el uso de este producto, ¿no? O alguien dice, mira, yo era así, tenía 40 libras más y después de este programa, ahora este es el antes y el después. Claro. Y realmente muchos de esos son propagandas subliminares o propagandas simplemente que no tienen una validez científica. Pero en este caso, la validez del testimonio de Jesús es el cambio de los seres humanos, ¿no? Eso no lo podemos nosotros entender. ¿Cómo es que el que estaba dedicado a la adicción a la droga puede dejar la droga? Por más que se haya sometido a tratamientos, ¿no? O el adúltero impedernido, ¿cómo es que deja de ser un adúltero para poder ser transformado y ser fiel a su familia? Muy bien, gracias. Ahora voy con el pastor Raúl y voy a entrar a la segunda parte de la lección de esta mañana. Pastor Raúl, muy buenos días. El poder transformador del testimonio personal. ¿Por qué hablamos de un poder que transforma? Y que ese poder que transforma quizá no es únicamente la palabra, sino es el poder de un testimonio, de una vida cambiada. Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Yo siempre enfoco a los hermanos y les digo, 3 cosas necesitamos tomar en cuenta. Primero, entender lo que es la salvación. Amén. Segundo, experimentar la salvación. Y tercero, compartir la salvación. Entonces, no es simplemente la teoría lo que tiene importancia. Porque yo puedo conocer bien la teoría, pero la teoría sin la demostración o el efecto que el evangelio haya hecho en mi vida no tiene ningún valor. Entonces, el poder transformador del testimonio personal va acompañado mi teoría con mi vida. Mi testimonio es la mejor predicación que yo puedo tener. Ahora en la lección de la escuela sabática se pone el ejemplo de los discípulos. Entre ellos están 2 hermanos, Santiago y Juan, que el Señor les apodó como hijos del trueno, porque realmente estos eran, como se describe, hermana Juárez habla, dice, eran iracundos, vengativos, rencorosos. Ya en varias ocasiones, tanto Santiago y Juan se habían manifestado de una manera extremadamente, pero vengativos. En ocasión de Samaria, por ejemplo,
cuando no los samaritanos no le recibieron, ¿quieres que pidamos así como Elías pidió fuego para que venga y los queme, pues los destruya esos samaritanos? Así era el espíritu de Santiago y Juan. ¿Y qué diríamos pues de los demás discípulos? Entre ellos también Pedro, etcétera. Pero después, si hay alguien que habla del amor del Señor, es aquel que experimentó el amor del Señor, y me estoy refiriendo a Juan, ¿no? Que era uno de los hijos del trueno. Entonces, si hay un versículo que nosotros lo conocemos como el versículo de oro, es San Juan 3:16. Sí. Y cuando leemos nosotros las cartas del apóstol San Juan, las cartas, ¿no? Cuando él, por ejemplo, ahí en la primera de San Juan, en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Por ejemplo, en el 3 dice, miren el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el capítulo 4 se habla del amor del Señor. Ahí primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces ahí menciona, dice, ¿cómo podemos decir yo amo a mi prójimo que lo veo, si a Dios que no lo veo? Perdón, ¿cómo puedo decir yo amo a Dios que no lo veo, si a mi prójimo que lo veo no lo amo? Entonces, él explica claramente su experiencia con el Señor. Entonces, el poder transformador, nosotros tenemos que recordar que no es simplemente decir Jesús salva, Jesús te perdona, y nos olvidamos de decir Jesús nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Ese testimonio es lo más importante en la vida. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a caer, no quiere decir que no vamos a cometer algún error, pero tenemos que tener nosotros seguridad de que el Señor nos ha transformado. Ahora, una cosa es lo que Jesús ha hecho por mí y lo otro es lo que el Espíritu Santo hace en mí. Así como el plan de Dios es salvarme, perdonarme, pero también es transformarme. Cuidado con algunos cuando dicen, bueno, yo soy así, pues nadie me va a cambiar. Ustedes no conocen cómo era mi padre, los Gómez han sido. No es que los Gómez, no es así. Habremos sido, pero cuando hemos conocido a Jesús, Jesús nos tiene que transformar. Entonces, mi teoría tiene que ir con la experiencia misma, mi realidad, cómo el Señor me transformó. Muy bien, fantástico, muchas gracias. Vamos a ir al otro segmento. Gracias, Pastor Raúl, con esta intervención importante. Voy con Marín. Pastor, ¿cómo contar la historia de Jesús? Recuerden que cuando éramos niños nos ponían frente a un franelógrafo y contaban la historia de Jesús. Posiblemente tu esposa habrá pasado mucho tiempo con los chicos contándole las historias de Jesús. Mi esposa, yo no tuve el gozo de nacer en un hogar adventista, pero mi esposa sí nació en el hogar adventista, ¿no? Es hija del pastor Raúl. Y ella recuerda con mucha facilidad todas las historias de la Biblia. Nombres, hechos, acontecimientos, increíble. Cuando yo tengo una duda le pregunto, ¿y cuál era el nombre de tal personaje? ¿Y cuál era el nombre de tal personaje? Y ella inmediatamente tiene una respuesta. ¿Cómo se logra esa posibilidad de contar la historia de Jesús, Marín, de la forma más amena, diferente? ¿Cómo logramos eso? Pastor Saúd, gracias. Mire, yo estoy emocionado con esta parte de la lección porque yo creo que es un alto honor y privilegio el poder contar la historia de Jesús. Hay muchas historias que se pueden contar, pero el contar la historia de Jesús realmente es especial. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, a eso de los 7, 8 años de edad, me gustaba ir a la iglesia de ahí de mi ciudad, porque se estaba realizando la escuelita bíblica de vacaciones. Y yo sabía que ir a la escuelita bíblica de vacaciones era ir a escuchar historia de Jesús. Y hay cantos que recuerdo que hablan sobre esa experiencia de mi niñez, como el canto Nítido Rayo por Cristo, que no se me olvida y lo aprendí desde muy pequeño, pero era encantador escuchar las historias de Jesús. La himnología cristiana
también nos presenta himnos hermosos. Por ejemplo, yo recuerdo dos himnos hermosos, el 571, la historia de Cristo, contemos, y el 302, grato es contar la historia, que nos inspiran a poder contar la historia de Jesús. Y ese Pero es el cuando himnario entramos antiguo, ¿no? Ese es número del himnario antiguo, Marín. del antiguo, pero ya aparece en el nuevo también con himnos, con números diferentes. Sí, sí, yo me Pero acordé, porque cuando tú estás dando los números, digo, pero estos son números conocidos. Qué bueno, qué bueno. son himnos que nos invitan a contar la historia de Jesús. Pastor, cuando nosotros leemos el párrafo, el texto de San Juan 12:32 que nos dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, nos está invitando el apóstol Juan a contar la historia de Jesús y nos los muestra levantando a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Los primeros que contaron la historia de Jesús fueron personas que quizá nosotros ni teníamos la idea que pudieran hacerlo. Por ejemplo, tenemos ahí a personas endemoniadas, tenemos a personas ciegas que tenían un encuentro con Jesús y Jesús los transformaba y Jesús les decía, vayan y cuenten todas las cosas que yo he hecho con ustedes. Y ellos iban y contaban la historia de Jesús desde su perspectiva, contaban la historia de Jesús, cómo Él les había realmente devuelto la esperanza, la ilusión y un nuevo estilo de vida. Y es emocionante. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de contar la historia de Jesús. Pastor, les cuento rapidito. Aquí en Espinosa hemos celebrado campañas en el mes de julio y agosto y vamos a celebrar campañas ahora en septiembre. El pastor Vicente Rojas va a estar con nosotros ahora en septiembre. Y lo que hicimos en los meses pasados lo vamos a hacer otra vez con el propósito de contar las historias de Jesús. Vamos a poner 3 bocinas en la iglesia central para que la gente escuche desde sus casas. Pero vamos a conectarnos al internet para poder proyectar, invitar a amigos, intereses, candidatos que vayan y escuchen guardando la sana distancia. Pero el propósito es que las historias de Jesús lleguen hasta los hogares de las familias que aunque no se pueden acercar a la iglesia porque está cerrada, puedan escuchar entonces las historias que la Biblia presenta acerca de Jesús. Al igual que en el pasado, hoy nosotros tenemos el privilegio de contar las historias de Jesús de una manera detallada, de una manera amena, a través de la proyección, a través de historias en audio, a través de revistas que podemos llevar a los hogares de las personas. Pero creo que nosotros hacemos lo que los ángeles quisieran hacer. Amén. Los ángeles quisieran y contar la historia de Jesús a todos, pero ese privilegio Dios nos los ha dado a nosotros. Bendito el Señor por eso. Gracias. Qué lindo. Me alegra que ustedes estén también ahí desarrollando las campañas. Bien, por esa razón, ¿no? A mí una de las cosas que me inspiró esta semana fue la experiencia del endemoniado de Gádara. Nadie quería pasar por Gádara porque era una zona donde estaban los endemoniados, ¿no? Y Jesús desembarca y va en ese lugar y se encuentra con el endemoniado, ¿no? La historia es larga, pero lo más importante que es ese proceso, ¿no? Cuando va con piedras y se lastima el cuerpo, se lacera el cuerpo, quiere atacar a Jesús y Jesús le toma la mano y en ese momento el endemoniado reacciona y cuando le dice, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y somos una legión de demonios que estamos. Y entonces los demonios le dicen, por favor, libéranos, déjanos salir. Y cuando los salen, ustedes saben la historia, los cerdos se despeñan al mar. Qué tremenda experiencia. Pero lo que me encanta ver es el endemoniado curado, al lado de Jesús doblado de rodillas, y los cerdos, por supuesto, despeñándose al mar. Bueno, esas son las historias apasionantes de Jesús. Pastor Raúl, el poder transformador de la palabra, ahí vamos nosotros con usted en este momento para poder ver cómo testificar con seguridad. Muy bien, gracias. Ahora, Pastor Raúl, ¿cómo es que nosotros podemos testificar con seguridad? ¿Cómo? Da la impresión de que se testifica con inseguridad. Ahora, yo creo que cuando hablamos de la seguridad,
es lo mismo cuando nosotros tenemos un matrimonio, ¿no? Cuanto más confiamos en nuestro matrimonio, más seguro nos sentimos. Cuanto más fieles somos en nuestro matrimonio, más seguro nos sentimos. Y eso mismo pasa cuando tú realmente te sientes amado por Dios, tienes la seguridad de compartir del amor de Dios. Cuando tú sientes la seguridad de la salvación, también sientes el deseo de compartir a otros. Por esa razón, en este segmento de la lección de la escuela sabática que refiere el día miércoles, es testificar con seguridad. ¿Cuáles son las formas para decir yo estoy testificando o tengo la seguridad de la testificación? Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos, cuando testificamos, tenemos que tener la seguridad que el Señor nos salvó. Cuidadito con dos extremos. Un extremo es ir en el concepto salvo para siempre salvo. No, no es tampoco así, porque podemos perdernos, ¿no? Porque ya digo, ya me salvé, ¿no? Pablo dice, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo vengo a ser reprobado. Y el otro extremo es cuando preguntamos a alguien, y hermano, ¿tú eres salvo? Bueno, el Señor me está salvando. Y el Señor me está salvando de a poquito. No es que el Señor me está salvando de a poquito. No, yo tengo que tener seguridad que cuando el Señor me perdonó, me perdonó. Y tengo que estar seguro de que la salvación es la promesa de la salvación en mí es una garantía de mi vida como ciudadano de la patria celestial. Yo no puedo estar ahí en dudas. Yo admiro bastante la predicación de Jonás, por ejemplo, cuando él fue a Nínive, ¿no? Él nos decía, pueda ser que el Señor mande un castigo. Por si acaso, prepárense. No, no era así que por si acaso, ni pueda ser. Él tenía seguridad, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Aquí a 20 días. Él hablaba con seguridad. Y lo mismo sucede con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que hablar con seguridad. El Señor nos perdona, me perdonó, me salva, me salvó. No es que pueda hacer que el Señor me salve. Puede ser, no es de más por si acaso. No es así. Nosotros tenemos que dar un testimonio con seguridad. Ya les decía, podemos cometer algún error. Y ahí viene Juan, el mismo apóstol San Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no se desanime. No nos quedemos ahí caídos. Porque, como dice la palabra del Señor, ¿no? El justo 7 veces cae y las 7 veces torna a levantarse. Ahora, tampoco no podemos estar en esa historia todo el tiempo, cayendo y levantando. No vamos a ir, no, ya. Y a veces nos respaldamos, somos humanos, errar es humano. No. Nosotros tenemos que tener seguridad que el Señor nos perdonó y tenemos que vivir conforme ese perdón. Y como ya vimos anteriormente, tenemos que pedir que el Señor nos transforme, porque el que robaba ya no roba, el que mentía ya no tiene que mentir. Entonces, nuestra vida es una vida transformada y yo tengo que tener seguridad de la salvación que el Señor me ha dado y que esa salvación es gratuita. Es una salvación por gracia, como dice el apóstol San Pablo, y vivo de acuerdo a esa gracia. Amén. Y entonces, y como dice Juan, ¿no? Ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Yo tengo que tener seguridad que soy un hijo de Dios y vivo como hijo de Dios. Obedezco no para ser hijo de Dios, sino porque soy hijo de Dios. Muy bien. Fantástico. Yo creo que eso quedó bastante claro. Joshua, estamos entrando al último segmento prácticamente ya de nuestra lección. Algo por lo cual vale la pena testificar. ¿Por qué vale la pena testificar, Joshua? Gracias, pastor. Bueno, viéndolo a la luz, por ejemplo, de nuestra situación actual con la pandemia, con el coronavirus, cómo los hospitales se han saturado, cómo es que no hay acceso para cualquier persona, no hay medicamentos todavía. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si
hablando espiritualmente, hablando de la salvación, nosotros desarrollamos o tenemos el antídoto para el perdón de los pecados, para la salvación. ¿Qué nosotros haríamos con ese antídoto? ¿Valdría la pena compartir ese antídoto con alguien si le puede salvar la vida? Si lo tuviéramos con el coronavirus, sin duda alguna estuviéramos compartiendo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Ya está la inyección para el coronavirus. Vayan a vacunarse contra el coronavirus para que puedan prevenir que se vayan a enfermar y que puedan tal vez perder la vida. Pasa lo mismo con la salvación. Nosotros tenemos el antídoto al pecado, tenemos el antídoto al poder de la muerte, y lo único que Dios nos pide a nosotros es poder compartir ese antídoto con las personas que nos rodean, poder llevar ese antídoto que pueda salvarle la vida a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a aquellas personas que todavía no lo han aceptado. ¿Y cómo debemos nosotros hacerlo? Fíjense que me llama la atención la manera en la que el equipo de salud trabaja, los trabajadores, los primeros respondientes en los hospitales. El pastor Saúl, ¿verdad? Su esposa trabaja en un hospital y sin duda alguna, cada vez que va, me imagino que es encomendarse en las manos de Dios, porque en cualquier momento uno puede recibir o contraer este virus. Sin embargo, este servicio, además de ser su profesión, también me imagino lo hace porque su vocación así lo pide. Es una vocación que consiste en ayudar a los demás. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que nosotros debemos compartir ese antídoto con las demás personas. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos juntamente nosotros crucificados. Y eso porque ya no vivimos nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en carne, lo vivimos a través de la fe en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que es contar la historia de cómo Jesús vino, vivió, padeció como nosotros, murió como el ser humano muere, pero también tuvo el poder para poder resucitar, y es el que nos da la certeza de la victoria sobre la muerte. Así lo declara, ¿verdad?, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, es compartir con los demás que a través de su sacrificio ahora nosotros podemos estar confiados que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Por eso siento que vale la pena. Vale la pena. Muy bien, Marín. ¿Por qué vale la pena compartir el amor y el evangelio de Jesús? Fíjese, Pastor Saúl, que nosotros nos quedamos maravillados porque lo que dice la palabra de Dios, de echa tu pan sobre las aguas y después de algún tiempo la hallarás, lo hemos comprobado en nuestra vida. He tenido contactos con personas que tienen 25, 30, 40 años de haberse salido de la iglesia y no habían regresado. Pero me he maravillado porque en este año, ya para el mes de febrero, teníamos por ahí 11 bautismos realizados. Y vino la pandemia y entonces se suspendieron los bautismos, y hasta el mes de julio se dio otra vez autorización para bautizar y comenzamos a bautizar, pastor, y gracias a Dios pudimos ver la mano de Dios obrando y la palabra de Dios haciendo efecto en las personas que fueron por ahí concientizadas a tomar decisiones por Cristo. Y en el mes de julio y agosto hemos visto decisiones extraordinarias de esas personas que estaban muy duras, muy difíciles, con tantos años esperando, negándose al Señor. Y hoy, por la gracia del Señor, tenemos 41 bautismos realizados. Amén. Nada más en el mes de julio y agosto. Y el blanco que tenemos aquí en el distrito de 65, pero nos faltan 24 todavía. Vale la pena testificar, porque el que hace la obra, la transformación, el cambio, no somos los que contamos la historia de Jesús, sino es el Espíritu Santo obrando en el interior de la persona
que para nosotros es imposible, difícil que la gente tome decisión, pero el Señor está haciendo que la gente se convierta y se prepare para el encuentro personal de aquel que está escuchando hoy, pero que muy pronto será ya una evidencia, un testimonio personal, platicando con Jesús en el reino de los cielos y contándole a Jesús cuán grandes cosas Él hizo a través de nuestra vida. Así que, pastor, vale la pena testificar, porque después de un tiempo vemos entonces el resultado de la testificación y de la obra que estamos haciendo ahora. Amén. Valió la pena la pandemia, hermano. Así que está en deuda todavía, Marín, que usted venga a hacer una campaña por acá. Así que esperamos que esto pase y tenerlo por acá. Bien, para cerrar esta parte, yo creo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice una cosa que a mí me impacta cada vez que lo leo y es un común llamado de atención a nosotros. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que este pensamiento es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque compartir a Jesús me hace ser hijo de Dios. Yo no puedo compartir algo que yo no he recibido de mi padre. Por esa razón yo quería que esta lección estuviera Jafet incluso, ¿no? Porque de una u otra manera Marín ha compartido junto con su esposa la pasión por el evangelio. De otra manera los muchachos no estarían estudiando teología o no serían pastores. Entonces compartimos el gozo del evangelio y eso es lo que hace que los hijos se conviertan. Yo tengo un hijo pastor que estuve grabando la vez pasada. No, Pastor Raúl tiene un hijo pastor y Joshua también tiene un background de su papá. O sea, eso es lo que hace el Señor. Nos hace hijos de Dios. ¿Qué más? Me da vida, me da paz, me da sabiduría, me da justicia, me da santificación, me redime. O sea, yo creo que vale la pena testificar por todas estas cosas que Dios hace con nosotros. Vamos a ir redondeando un poquito la lección. Joshua, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es que podemos nosotros tener el gozo de testificar a través de los misioneros digitales? Yo creo que este es un asunto que está empezando a tomar fuerza en nuestro campo. Marín, estamos orando porque Dios realmente bendiga a los misioneros digitales. Queremos tener más de 500. Yo creo que estamos cerca de 500 misioneros digitales, pero quisiéramos llegar a unos 600 misioneros digitales. Y si cada misionero digital trabajara con 2 personas, tendríamos 1,200 estudios bíblicos. ¿Cómo hoy nuestros hermanos que nos escuchan pueden seguir inscribiéndose? Si alguno de mis hermanos, si usted me está escuchando, usted en cualquier lado, no se inscribió como misionero digital, ¿cómo lo podemos hacer, Joshua? Pastor, este programa se desarrolló precisamente tratando de adaptarse a la pandemia, a la situación que nos dejó la pandemia, porque ya las consecuencias de la pandemia se van a quedar para adelante. Y sobre todo también para adaptarlo a un público que tiene un horario un poco más apretado. Sabemos que el ritmo por acá es un poco distinto al de México. Para encontrar a los hermanos en su casa es diferente el horario. Este programa se desarrolló para que ellos puedan compartir a Jesús sin fronteras, para que puedan compartir a Jesús sin limitaciones a través de la tecnología. Y muchos de nuestros hermanos han tenido que aprender inclusive cómo utilizar su teléfono para poder compartir videos, para poder compartir los materiales de estudios. Algunos otros hermanos tal vez todavía siguen trabajando con el material físico, pero los misioneros digitales tienen el propósito de que nosotros podamos lanzar las redes como Cristo nos pidió y poder convertirnos en pescadores de hombres, para que en lugar de ir de casa en casa pidiendo que nos abran las puertas, ahora tenemos el acceso a que todas las personas puedan recibir ese mensaje especial de que Cristo vino, murió por nosotros y nos brinda salvación a través de ese sacrificio. Hoy en día tenemos alrededor de 400, 500 misioneros digitales y poco a poco se van añadiendo más a este programa. Desarrollamos un material con los pastores locales para que puedan nuestros hermanos estudiar la fe de Jesús, ¿verdad? Y bueno, este material también se ha estado distribuyendo en las iglesias y a través de estos videos, bueno, tienen un contexto, tal vez un panorama donde se puede describir cada lección
de una manera práctica, de una manera ilustrada, de una manera explicada, para que cada hermano y visita, cada amigo que quiera ver este material pueda conocer cada vez más acerca de Cristo a través de su palabra. Cada estudio es a base de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si lo que cualquier denominación, cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquier grupo nos quiera enseñar, pero no está en la Biblia, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que estudiar dedicadamente qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de cualquier tema que nosotros estemos viendo. Y bueno, este programa esperamos que cada hermano pueda también dedicarse a Dios para que pueda ver un fruto en su vida. Hace una semana estaba platicando con los hermanos de Harrisburg en un tema. Yo les decía, Cristo nos pidió que fuéramos a ser discípulos, fuéramos a bautizar, fuéramos a enseñar a toda nación, tribu y lengua. Pero en Hechos capítulo 1 nos dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuándo vamos a ver estos hechos acontecer en Jerusalén? Y Jesús les dijo, esto no les toca a ustedes, pero dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y entonces para que nosotros podamos ver frutos a través de nuestros misioneros digitales, para que podamos ver frutos con nuestros amigos y familiares, necesitamos primero nosotros recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, para que entonces podamos ver frutos salir en cada uno de los testimonios, en cada una de las testificaciones que nosotros hagamos. Así que cada uno de los que nos está viendo está invitado para formar parte de este equipo de misioneros digitales. No importa que estén en República Dominicana, en Guatemala, en Honduras, en Puerto Rico, en México, todos podemos ser misioneros digitales porque hoy en día el Internet ya no tiene fronteras. Así es. Marín, ¿por qué no me regalas un tip? En tu experiencia, ¿qué tip le regalaríamos a los que se involucran como instructores bíblicos? Hoy le llamamos misioneros digitales. Yo creo que es importante aquí en nuestra zona, estamos trabajando en esa dirección también, pastor. Es un campo con 44 distritos, nuestra asociación. Es un territorio bastante próspero en ese sentido. Y yo creo que es cuestión de poder con paciencia entrenar a los hermanos en el asunto en cómo entrar a la plataforma del Zoom, cómo poder entrar al Facebook, cómo poder entrar al YouTube, porque ellos necesitan primero conocer cómo manejar esas herramientas para poder entonces también ellos ingresar de manera fácil al asunto del estudio de la fe de Jesús en línea. Hay que dedicar tiempo con algunos seminarios, con algunas instrucciones, capacitaciones, tutorías, como se le llama por aquí, unas tutorías para poder enseñarle a los hermanos sobre el uso de los medios audiovisuales para poder ellos familiarizarse y entonces de manera muy práctica poder entrar entonces y hacer suyo el asunto de los estudios en línea de la fe de Jesús. Ok, genial. Saco entonces dos cosas. Instrucción permanente y en segundo lugar es donde nos encontremos podemos ser misioneros digitales. Y cerramos, pastor. Estamos nosotros dando, como le pedí a Joshua, le pedí a Marín, que nos den un pequeño consejo, un secreto. Acá en Estados Unidos está muy de moda la palabra un tip, ¿no? Un secreto. ¿Cómo podemos tener éxito con los misioneros digitales? Este es el segmento que estamos trabajando con los misioneros digitales. ¿Cuál sería el consejo, pastor, que usted le daría a los misioneros digitales que estamos trabajando en toda nuestra asociación? No sé si a los misioneros digitales, pero a los pastores. Yo creo que necesitamos un poquito más de un trabajo directo con los hermanos. Yo sé que las hermanas promotoras han estado trabajando en este sentido, pero cuando los miembros de iglesia reciben la invitación directa de nosotros, yo creo que tenemos la lista, yo tengo la lista de Shalom, y yo creo que debiera meterme más directamente de hablar con los hermanos que están en mi grupo como ancianos. Nosotros nos hemos dividido, invitarles de una manera personal, particular, para que se integren, hay que animarlos. Yo sé que ustedes están trabajando muy bien, están preocupados en darles el material correspondiente, todos estamos preocupados, pero yo también por mi parte estoy preocupado porque veo pocos hermanos que están interesados.
Y yo creo que más ejército debiera meterse en este asunto. Los hermanos, no sé si no lo hacen porque desconocen o porque no entienden o porque no tienen deseos de trabajar. Entonces, hay que analizar bien. Muchos de ellos, yo encontré, eso no sabía, dice, no conocía cómo era este asunto. Yo creo que necesitamos un poquito más de nosotros mismos, de poner empeño, de hacer invitaciones personales a nuestros hermanos para que se integren a eso. Está bien, yo estoy preparándome para dar instrucción a las hermanas, a los hermanos, de cómo hay que trabajar, cómo hay que dar los estudios bíblicos, qué materiales usar, correcto. Pero si yo no me meto para hacer una invitación personal a los miembros de mi iglesia, vamos a tener poca receptividad. Pero yo veo que los hermanos están interesados, por lo menos de lo que yo he notado. Las hermanas están interesadas y los hermanos están interesados en prepararse para dar los estudios bíblicos. Fantástico. Yo creo que sí. Así que el resumen, Joshua dice que hay que trabajar involucrando a los jóvenes. Marín dice que necesitamos perseverancia en todo lo que empezamos. Pastor dice sí, trabajo personal. Yo cierro diciendo que el misionero digital es aquella persona que acabamos de leer en la lección, comprometido con Cristo por causa de su salvación. Si él está seguro de su salvación, es un misionero digital porque comparte su testimonio con los demás. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Cierro la lección de esta semana diciendo debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al crecer diariamente en la plenitud de la estatura de Cristo. Hombres y mujeres han sido llamados para compartir un mensaje de esperanza. Hemos sido llamados para que nosotros podamos, con un lenguaje sencillo, elevado, puro, mostrarles a otros el tierno amor de nuestro Señor. Así que muchas gracias, Marín. Un saludo para su esposa y un saludo para todos los ancianos de su distrito. Y un saludo también a Joshua y a nuestros hermanos. Vamos a disfrutar juntos este sábado de la presencia del Señor. Que Dios los bendiga. Y Pastor Raúl, muchas gracias por su participación de esta hora. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Feliz sábado.